Digamos esto, que tiene que ver justamente con lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad en materia de clases, y queremos saber qué repercusión puede tener en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y es por eso que está en línea quien es el titular de SADOP Rosario, Martín Lucero. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Hola Nacho, ¿cómo andás? Y acá Buenas estamos noches. preocupados porque entendemos que el foco a veces a nivel nacional está más puesto en la grieta que en otra cosa, y a mí me preocupa y quiero que nos adelantemos un poco a lo que pueda pasar acá en nuestra ciudad. Bueno, mirá, hoy la situación de Buenos Aires y la situación de Rosario, digamos, es distinta. O sea, ya se veía que esta situación se iba a dar. Tenemos que aprender del año pasado. El año pasado, mientras estaba el pico de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en el conurbano bonaerense, digamos, se cerró todo el país. Está bien que había otros estudios, era otras cosas las que se conocían del virus y demás. Pero quizás en Santa Fe podríamos haber dado clases 2 o 3 meses más porque los casos acá no eran tantos. Este, Entiendo que la política que se ha tomado ahora de circunscribir el problema al AMBA y empezar a focalizar restricciones en el AMBA es correcta. No podemos someter a todo el país en la misma situación de lo que pasa en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, digamos. Creo que en este sentido Santa Fe todavía está en una situación en la que la presencialidad se puede extender. ¿Cuánto tiempo ahí? No se puede hacer futurología, porque la realidad es que ustedes ven, los casos suben todos los días, y acá hay que distinguir dos cosas. Es verdad que en la escuela no hay contagios, la cantidad de contagios son muy bajas. ¿Por qué? Porque los protocolos se cumplen, la escuela es esencialmente un lugar de normas, o sea, bueno, yo fui tu preceptor, Nacho, vos te acordás que Y nosotros sí. en la escuela se hace filas y la fila se hace, por ahí un chico, un adolescente fuma un cigarrillo fuera de la escuela, adentro de la escuela no se fuma, no se toma alcohol, o sea, ese tipo de cosas. En la escuela los procedimientos y las conductas se cumplen. La escuela es un lugar de normas. Entonces, el distanciamiento se cumple, el barbijo se cumple, la distancia se cumple. Ahora, afuera de la escuela no. Evidentemente, nosotros lo vemos el fin de semana, no hay que ser un erudito para darse cuenta que por ahí, bueno, reuniones sociales hay, Y sí. encuentros hay, en el club es difícil de controlar también, en las plazas, en el parque, bueno, esa gente que se va enfermando va a la escuela enferma, entonces después produce el famoso aislamiento de las burbujas y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación epidemiológica sigue avanzando en crecimiento y es lógico que en algún momento eso también termine penetrando en el colegio, más allá de que en la escuela en sí mismo es un lugar sano. Bueno, quizás en algún momento haya que pensar si las autoridades así lo determinan, alguna cuestión de cierre, pero no es ahora ni es en función de esta discusión que se está dando en el AMBA, que tiene mucho más de político partidario, me parece, más de discutir a ver quién tiene razón y quién gana, que el problema de los Sí, chicos en la escuela o el problema de la salud. coincido con vos en ese sentido totalmente. Hoy en los medios locales se publicaba esto de que es importante para los gremios locales que en Buenos Aires se respeten las restricciones. ¿Esto es así? ¿Por qué repercute en nosotros eso? Porque en la medida en la cual vos no circunscribas el pico de contagios al lugar donde estás, digamos, no aísles de alguna forma eso, nos va a pasar lo del año pasado. En la medida en la que la gente sigue circulando, o sea, si los casos en Capital Federal y en el AMBA siguen creciendo, la gente sigue viniendo a la Sí. provincia de Santa Fe, el transporte sigue entrando, nos va a pasar lo que ya nos pasó el año pasado. Entonces, si vos no tomás política de restricción en el lugar donde tenés el pico, el problema se va a extender al resto de la geografía. Y nosotros somos candidatos número uno a que se nos extienda por lo mismo que pasó el año pasado. Acordate, Nacho, que para junio, julio, nosotros empezamos a tener los primeros picos grandes. Antes de eso solamente hubo una localidad que tuvo que cerrar, que fue Carreras, me acuerdo, que es una localidad Sí. del sur de la provincia de Santa Fe, que tuvo un montón de casos, un montón de casos eran 100, en una población que es más chica que la de Rosario, pero no había tanto problema. Entonces, ¿cuál es el criterio que se toma ahora? Para las clases, por ejemplo, que me parece que es bueno que la gente lo sepa. Ahora, el cierre se busca que sea en el menor tiempo posible, en el ámbito geográfico más pequeño posible. O sea, vos reducís la cantidad de días al máximo posible en el ámbito geográfico más pequeño posible, o sea, no el corte general. Y si eso se da, insisto, nos agarra muchísimo mejor preparados. Si nosotros hoy tuviéramos, esperemos que no, pero que tener un corte de clases en Rosario, 15 días, estamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo mejor armados que el año pasado, que nos agarró sin nada Y sí. previsto. Ahora es mucho más fácil. Hay un tema, Nacho, que a mí me parece que es determinante ahí. Rosario y la provincia de Santa Fe, si se quiere, tiene una situación distinta a Capital Federal porque hicimos las cosas distinto también.
Capital Federal decidió arrancar las clases a mediados de febrero, todos los chicos, todos los días. No este sistema que tiene Santa Fe de una semana sí, una Está semana. bueno eso que está Entonces, aclarando. si a vos se te disparan los casos, es lógico que hay una consecuencia de una serie de medidas que vos tomaste, que son políticas, porque también esa decisión también fue política, si se quiere. Entonces, bueno, Santa Fe hicimos las cosas mejor, nos cuidamos distinto, la hicimos, la alargamos, está bien, en su momento costó. Ahora que ya más o menos está agarrándose el sistema, bueno, no nos traigás a nosotros el problema que tuviste vos allá porque largaste en febrero y mandaste a todos los chicos todos los días. O sea, es una cosa que tiene su gravitación también. Sí. Entonces, bueno, resolvamos para Santa Fe los problemas de Santa Fe, me parece que es lo que tenemos Vos sabés que me da la sensación que en esto de que hablás que a veces son discusiones más políticas, las que se dan en Buenos Aires, genera esta bipolaridad que vos estás diciendo. O sea, en febrero todos los días, ahora nada. Como que el nerviosismo de la política termina influyendo en las medidas y se genera esto, apertura total en Pascua, después cerramos. Me da esa sensación que ese nerviosismo termina influyendo en la vida de las personas después. Y que ya te genera un malestar, digamos. O sea, ayer a la tarde, cuando ya empezó el tema este de los juicios y demás, vos ya te la ves venir, Nacho. Claro. Lo peor que puede pasar es que se te meta la política en el sistema educativo. Porque con este criterio, mañana, si el gobernador de Santa Fe o el intendente se ven en la obligación de cerrar unos días, vos ya te imaginás que acá se van a llenar de amparos, porque de hecho... Pero no es porque importe si las clases abren o no, o a alguna gente le puede importar o no, pero cuando lo hace la corporación política es porque lo que importa es que hay un año electoral este año. Claro. ¿Por qué no presentaron los amparos el año pasado? Porque no había elecciones. Es lo que uno tiene que terminar creyendo. Digo, quizás no sea linealmente como uno lo piensa, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es bajar un poco los humos, tratar de ordenar un poco el humor social, las cosas las venimos sosteniendo. Bueno, si en algún momento pasa, bueno, se cerrará, no es tan grave, estamos mucho mejor que el año pasado, hicimos las cosas bien. Ahora sí, quiero decir una cosa en esto porque si no, no seríamos de todo justos. Santa Fe, con sus pros y sus contras, hizo las cosas distintas que Capital Federal. Entonces, no entremos en ese tironeo político partidario de sí, no. Los resultados son distintos porque el procedimiento fue distinto. Entonces, en ese contexto también tenés una explicación lógica de por qué Santa Fe, la circulación de casos y demás es mucho más prolongada que por ahí en el ámbito del AMBA, ¿no?